buenos días, saludos y muy bienvenidos a este encuentro tan especial. Nos encontramos en un lugar muy especial, estamos en el Estadio del Sadar de Osasuna. Estamos en Pamplona y estamos en uno de los puntos más especiales de nuestra cultura, por supuesto de nuestro deporte y me animo a decir que de nuestra idiosincrasia. Quien conozca el fútbol y quien sepa de deporte sabe que Osasuna es un equipo duro de pelar donde la ilusión y el entusiasmo es habitualmente un ingrediente en el cóctel de cada uno de los partidos. Quizá nos sirve de metáfora para dar paso a este encuentro que vamos hoy a protagonizar en este lugar tan único y con estas personas y estos invitados tan excepcionales. Estoy hablando de un evento para startup. Hoy comenzamos con una primera edición, va a haber más y lleva por título Haz crecer tu empresa, hablamos. Voy a saludar a quienes nos acompañáis aquí en este Estadio del Sadar de Pamplona presencialmente y especialmente también a quienes nos estáis escuchando a través de Clubhouse. Saludos al mundo entero desde Pamplona, desde Navarra. Dicen que hablando se entiende la gente y yo creo que tiene todo el sentido del mundo este lema, este dicho y esta idea a la hora de dar paso a una iniciativa que va a poner de relieve también la palabra y sobre todo el intercambio de experiencias. Hablamos de tertulias para startups que vamos a desarrollar a continuación, que tiene por título Haz crecer tu empresa, hablamos, y vaya que sí vamos a hablar. La de hoy es la primera de una serie de 3 tertulias que CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, organiza en este año con la colaboración de CEIN y de la Universidad Pública de Navarra y la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo. Gracias por hacerlo posible. El objetivo de estos encuentros, fomentar e impulsar la creación de nuevas startups a través de, principalmente, la promoción de emprendedores locales, de la inspiración que despiertan y de los valores que hay detrás de cada uno de estos proyectos que hoy y en los próximos días vamos a conocer. Su experiencia en primera persona va a ser lo que nos va a vincular y lo que nos va seguramente a inspirar en la próxima hora. Hoy vamos a poner el foco en las startups emergentes con una facturación de entre 0 y 1 millón de euros y lo vamos a hacer de primera mano entendiendo cuáles son los retos, cuáles son los riesgos, cuál es la ilusión, cuál es el motor que a cada uno le ha movido en todo este tiempo y sobre todo su funcionamiento y bueno, pues las tripas, ¿verdad? El mecanismo que hace posible que a día de hoy estos 4 emprendedores y emprendedora pues hayan llegado a donde están, entre 0 y 1 millón de euros, porque ellos ya han pasado por aquí, lo conocen muy bien, por eso nos lo van a contar. Así que voy a presentarles y darles paso, ellos son los protagonistas fundamentales. Maite Agüeros, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Maite. Gracias. Ella es co-founder y CEO de Innoap Pharma. Ahora nos lo cuentas. Saludo también a Juan Torroba, que es también fundador y CEO de Be Wanted. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. A mi lado también nos acompaña Javier Vidorreta, founder y CEO de Vidorreta Design. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. Bienvenido. Gracias. Y Adrián Miranda, co-founder también y CEO de Multihelpers. Adrián, ¿listo para salir al terreno de juego? La verdad que sí, estamos aquí en una zona perfecta, a pie de campo. Quienes no nos veis, que sepáis que estamos a pie de campo, nunca mejor dicho, casi en el banquillo, calentando motores. Bueno, para calentar motores, qué mejor que un pequeño ejercicio para ponernos todos ya en situación. Ya conocéis el elevator pitch, probablemente. Es una pequeña dinámica bueno, que toma su nombre precisamente de una supuesta situación en la que imaginemos un viaje en ascensor de menos de 2 minutos donde cualquiera de nuestros invitados, emprendedores, se encontrarían con un posible cliente, inversor, qué sé yo. Lo que nos tienen es que seducir, enamorar, inspirar y despertar nuestra atención. Así que, ¿estáis listos? ¿Comenzamos? Lo vamos a hacer muy bien, menos de 2 minutos. Tengo cronómetro para quien no nos vea y le vamos a dar al dedo en el momento en el que Maite me diga que está lista para comenzar y presentarnos su proyecto. Adelante. ¿Estás lista, Maite? Sí. Pues preparados, listos, ya. Venga, al ascensor. Cuéntanos. Bueno, en Innoap Pharma lo que hacemos es desarrollar medicamentos innovadores basados en nanomedicina. Y lo hacemos para tratar aquellas enfermedades para las cuales a día de hoy no hay ninguna cura o para aquellas enfermedades cuyos tratamientos pueden ser muy mejorables. Lo que conseguimos con la tecnología de Innoap es hacer que los medicamentos sean más seguros
y menos tóxicos, es decir, más eficaces. Ahora mismo estamos desarrollando 2 productos en fase clínica. Tenemos un novedor tratamiento para el cáncer de mama y tenemos un segundo producto para el tratamiento de las alergias alimentarias. Perfecto, Maite, madre mía, en 38 segundos yo ya quiero invertir. Fantástico. Vamos a escuchar ahora a Juan, que también, en un máximo de 2 minutos o lo que tú quieras, nos va a contar en qué consiste su proyecto y nos va a encandilar. Cuando quieras, ¿estás preparado? Estoy listo. Venga, adelante, Juan. Bueno, en BeWanted somos una plataforma web que viene a mejorar el proceso tan tedioso que creo que todas las empresas y candidatos del mundo tenemos cuando vamos a buscar o talento o vamos a buscar una empresa donde trabajar. Los datos son demoledores. El 90% de los candidatos que aplican a las vacantes de empleo de los portales tradicionales que todos conocemos tienen 0 posibilidades de entrar en el proceso de selección. Eso quiere decir que hay un 90% del tráfico en Internet de currículums que van y vienen que tienen ninguna posibilidad, ¿no?, de avanzar. Y eso es lo que hemos venido a cambiar en BeWanted. Es verdad que llevamos un largo camino porque empezamos en un momento en el que el mundo hablaba de todo lo contrario, porque solo se hablaba de ofertas de empleo, y venimos a trabajar un modelo que es el inverso. La creación de pools de talento especializados por industria, sector, tipos de perfiles, que hagan más fácil el no tener que comparar peras con manzanas, ¿no? Si tenemos que contratar un médico o tenemos que contratar un piloto de drones, las características de empleabilidad no tienen nada que ver. Básicamente hemos creado un sistema que lo que hace es conectar a través de un marketplace de marketplaces todo este tipo de perfiles, mejorando el proceso. Somos unos 50 locos dentro de la organización. Estamos en 6 países diferentes, cubrimos unas 20 regiones a nivel global y hay más de 2 millones, por ejemplo, de jóvenes universitarios dentro de nuestros sistemas y 10.000 empresas utilizándolo. Así que así estamos, intentando cambiar un poquito el mundo. Nada mal, ¿eh? En 1 minuto y medio también nos ha conseguido interesar y ha despertado nuestra atención. Va a ser Javier Vidorreta. Ahora quien nos hable de Vidorreta Design. ¿Estás listo, Javier? Perfecto. Venga, al ascensor, cuando quieras. Tiempo. Bueno, pues nosotros somos un estudio de diseño que, como un servicio de terceros, lo que hacemos es trabajar con otras empresas para crear nuevos productos. Aportamos conocimiento en la fase de I+D y entonces lo que hacemos es que el nuevo producto que salga, ¿no?, pues salga enriquecido con una visión que, bueno, pues yo creo que complementa mucho la de la empresa que nos contrata, ¿no? Esa en la parte de producto. En la parte de marca lo que hacemos es trabajar en crear una nueva identidad de marca para las empresas que necesitan ese proceso. Esas serían nuestras 2 áreas fundamentales. Y luego, como somos diseñadores, somos inquietos y estamos todo el día pensando cosas, pues se nos ocurren también nuestras propias ideas y de ahí, bueno, pues surgen nuevas oportunidades que las explotamos nosotros y hacemos pues nuestros propios proyectos de I+D, que algunos se han convertido en empresa. Entonces, bueno, ahí ya tenemos también una serie de propuestas en las que estar entretenidos, pero bueno, como hablamos de Vidorreta Design, me centro en eso y así ya cumplo el tiempo y... En 1 minutito, ¿eh? Javier también ha conseguido describir de alguna forma y sobre todo darnos un panorama 360 de lo que hace. Nos toca escuchar ahora a Adrián Miranda de Multihelpers. Adrián, ¿estás listo? Preparado. Venga, pues vamos a ello. Cuéntanos. Multihelpers es una plataforma web que facilita la resolución de reparaciones y mantenimiento de hogar. Cualquiera ha tenido un grifo que gotea, la cisterna, una persiana, cualquier cosita que se te puede estropear en casa. Hablando de datos, te puede costar entre 8 y 12 días conseguir un presupuesto con una persona en la que realmente en muchos casos no sabes si te está dando un precio de mercado porque tú no sabes cuánto cuesta una cisterna. Lo que hemos venido a hacer es digitalizar y transformar un poco todo ese proceso de conseguir que tu persiana, tu cisterna o cualquier reparación quede resuelto y lo hacemos en que el cliente que entra a Multihelpers consiga un presupuesto en un promedio de 5 minutos, reduciendo muchísimo el tiempo de 8 o 12 días a 5 minutos para una resolución en muy pocas horas. Esto nos ha permitido entrar a revolucionar un poco lo que es la gestión de los siniestros en pólizas de hogar, que trabajamos con las principales aseguradoras a nivel nacional, o también en el sector inmobiliario, porque al final todo el mundo tenemos una casa o vivimos en algún sitio, pero las principales palancas donde se aglutinan ese tipo de necesidades pues pasan tanto por o nuestro seguro de hogar
o directamente la persona que nos está gestionando el alquiler y demás. Entonces, pues hemos ayudado mucho en estos dos sectores que son muy importantes a nivel PIB nacional, a lo que es la gestión de todos los mantenimientos, digitalizando, bueno, pues metiendo todo el proceso tecnológico detrás para poder llegar a que la persiana quede reparada, que el fontanero toque la puerta de tu casa y tú estés tranquilo directamente. Muy bien, perfecto. Os habéis ido calentando, como lo del banquillo. Se nota. Perfecto, muy bien. Creo que tenemos ya una visión bastante clara de lo que hacéis cada uno. También hemos podido constatar que pertenecéis a sectores muy diferentes y eso es lo que yo creo que va a hacer más interesante aún este encuentro. Entramos en coloquio. A mí me apetece saber cómo habéis llegado hasta aquí y sobre todo cuál ha sido el proceso. Desde el primer día, desde la primera idea. Qué bonito es cuando un emprendedor o alguien que va a poner en marcha un proyecto del tipo que sea, tiene esa idea, ¿no? Esa bombilla, ese chispazo que le alienta a seguir adelante y a llegar pues casi sin límites, ¿no? Hasta donde uno pueda. Esto es maravilloso y creo que por ahí es por donde hay que comenzar. Vamos a conocer vuestro proceso de crecimiento, cuál ha sido vuestra experiencia y no os cortéis, ¿eh? Aquí queremos que nos lo contéis todo, desde lo bueno hasta lo malo, ¿eh? Es decir, barreras, problemas, retos, pero también sobre todo ilusión, sueños. Venga, Maite, cuéntanos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue ese inicio en tu caso para crear Innoap Pharma? Maite Agüeros. Pues hablabas de sueños y yo creo que el primer paso fue tener un sueño y el sueño era querer transformar pues, las patologías en las que estábamos investigando, las alergias alimentarias, el tema del cáncer de mama. ¿Por qué no? Teníamos una tecnología que resolvía este problema, bueno, y nuestro sueño era llevarlo a la clínica, o sea, llevarlo a mercado, en nuestro caso, significa llevarlo a estos pacientes que lo necesitan. Y ese sigue siendo el sueño y el motor que nos anima a seguir adelante a pesar de todas las dificultades, porque emprender a veces realmente, bueno, pues se pinta como un camino muy bonito, pero la realidad es que emprender, y todos lo sabéis, estáis aquí, es duro, el emprendimiento es duro, te enfrentas, bueno, pues a muchísimos problemas que hay que ir resolviendo, ¿no? En el camino. Quizás uno de los mayores problemas o asuntos que teníamos que resolver, ¿no? Porque lo hemos superado bien, fue la financiación. Entonces, para la financiación no solo es la financiación, sino que alguien crea en un PowerPoint, porque en nuestro caso no teníamos un prototipo, no teníamos nada, lo que teníamos era un PowerPoint en el que decíamos que íbamos a ser capaces de eliminar la toxicidad derivada del fármaco quimioterápico que más toxicidad tiene, la íbamos a eliminar y además íbamos a permitir que fuera más eficaz. Teníamos que convencer a alguien de que esto, en un PowerPoint, porque no es más, podíamos hacerlo, ¿no? Y confiaran en nosotros, nos ayudaran financieramente, bueno, pues toda esta parte del proceso, ¿no? Después también, lógicamente, tenemos muchos puntos críticos, como pueden ser el escalado industrial, ¿no? A nivel de laboratorio todo sale perfecto, pero cuando esto lo vas a escalar y vas a hacer toneladas de producto, la cosa empieza a cambiar un poquito. Entonces, bueno, estos sean los principales retos y el reto de la ejecución, que muchas veces también se nos olvida decir, bueno, tienes el dinero, tienes la idea, pero hay que ejecutarla bien. Y además, yo siempre digo que tenemos un solo tiro, no tenemos muchas oportunidades de fallar y volverlo a hacer de otra manera. Sabes que tienes un solo tiro, con lo cual tienes que ser capaz de conseguir tener a tu alrededor a un equipo capaz de saber implementar todo esto, ¿no? Y estos son, para mí, los grandes retos que hay que ir superando desde que tienes la idea hasta que ya se materializa y se hace realidad. Si me piden un titular hasta el momento, Maite, para hablar de Innoap Pharma, esta es la historia de un sueño con forma de PowerPoint, que no está nada mal. Pero, Maite, hablemos de algún otro detalle para entender mejor el proyecto. ¿De qué fecha estamos hablando cuando comienza ese sueño equipo? ¿Dónde estabais? Bueno, danos alguna pincelada más, porque luego vamos a ir viendo cómo habéis ido desarrollando la idea. Primero comienza la tecnología. La tecnología comienza en la Universidad de Navarra ya por el año 2000.
como investigadores. Bueno, yo trabajaba en el grupo de investigación del doctor Juan Manuel Irache, que él ya tenía una mentalidad, ahora quizás parece muy habitual, pero era la mentalidad de patentar los resultados que salían de la investigación. Esto no era tan habitual, porque yo siempre digo, si haces investigación y te dedicas a publicar los resultados, acabas de matar la tecnología. Esto suena duro decirlo, ¿no? Pero muchas veces volvemos la vista atrás, hace 20 años, pues parece que había que publicar, y es por lo que se nos está midiendo a los investigadores. Realmente matabas la tecnología. Entonces, bueno, pues tuve mucha suerte de estar trabajando, bueno, pues con este tipo de dinámica en la que teníamos muy claro que queríamos que esto llegara a mercado, o sea, que esto no se quedara en los cajones, ¿no? Las primeras investigaciones surgieron allá por el año 2000. Poco a poco, bueno, pues se fueron desarrollando, esas pruebas de concepto se fueron definiendo, hasta que en el año 2013 fue el año realmente clave en el que fundamos Innoap. Entonces, en el año 2013, bueno, pues yo concretamente dejé mi trabajo y me puse 100% a ver qué es lo que teníamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que este medicamento llegue a la clínica, ¿no? Algo que parecía fácil y que para un medicamento al uso pues hay unas guías, se siguen y ya está. Esto era un medicamento innovador basado en nanomedicina para el cual no hay guías, no hay nada. Bueno, es una continua negociación con las agencias reguladoras y dijimos, allá vamos. Decidimos, hicimos nuestro plan de desarrollo y el siguiente punto era buscar la financiación. Conseguimos también la financiación. Esto nos costó 2 años, o sea, realmente pues no es fácil, es 2 años cobrando el paro, dejándolo todo y muchas veces cuando te miran, ¿no? Diciendo, pero ¿tú crees que esto que vas a hacer esto va a funcionar, de verdad ¿no? va a funcionar, ¿no? Quizás tienes que luchar también contra esto, que esto es muy fuerte, sobre todo en los momentos en los que todavía nada ha ido bien, ¿no? Después, a toro pasado, es muy fácil decir, claro, esto era evidente, pero hay muchos fracasos en ese momento, ¿no? Y persistir en este momento, yo creo que fue ideal. Y ya en el año 2015 iniciamos de verdad el desarrollo del primer medicamento, que era un fármaco oral para el tratamiento del cáncer de mama. Al año siguiente lanzamos la segunda plataforma para el tratamiento de inmunoterapias para los alimentos, y daros cuenta que para el desarrollo de un medicamento y llevar a mercado se tarda entre 10 y 15 años, con lo cual estamos ahí nosotros a mitad de camino, pero en un punto muy interesante, porque ya estamos viendo el efecto de nuestros medicamentos en personas enfermas. Que ahora hablaremos clave. de todo lo que estás apuntando, que son temas muy interesantes que los tenemos hoy en agenda, financiación, etcétera, etcétera, pero que sepas que con todo lo que nos acabas de contar, el PowerPoint se me ha quedado años luz, porque madre mía, qué proyecto. Vamos a conocer más cosas, desde la perspectiva y desde la experiencia de Juan Torroba. Be Wanted, el día 1, esa idea, hasta hoy, proceso, crecimiento, evolución, desarrollo. Cuéntanos. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, antes de lanzar la idea, yo ya trabajaba en la industria de los recursos humanos y la génesis siempre me resulta curioso cuando me acuerdo, ¿no? Yo hacía headhunting especializado en banca de inversión, porque antes había trabajado en banca de inversión, y estamos hablando que en la crisis financiera en 2008, 9, 10, 11, 12, en España, con un 50% de desempleados juvenil, ¿no? de jóvenes en el paro, los grandes bancos no pueden encontrar talento. Y te decían que no llegaban a encontrar talento, ¿no? Y hablabas con empresas cotizadas en el IBEX 35 que te decían que tenían que dejar proyectos en un cajón porque no encontraban talento, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido. Y ahí empezamos. Empezamos, pues sí, con un PowerPoint. La verdad que en mi caso fue un poco diferente porque hice un PowerPoint pero que no quería lanzarlo y tuve presión para hacerlo. Porque o sea, que estamos todos abocados al PowerPoint. Por ahí hay que pasar, ¿no? Está claro. En algún momento tienen que invertirte en ese PowerPoint. Y en mi caso, la verdad que hubo unos locos muy cercanos que, hablando en cenas sobre el problema, me animaron y me dijeron, no, pero te ponemos dinero para que lo lances, ¿no? Entonces, es verdad que ese primer impulso lo tuve un poquito más fácil porque casi yo no quería, la verdad. Y bueno, ahí empezó todo. Es verdad que los primeros años Maite tienes un meritazo porque pensar en que no te puedes equivocar, claro, es complicadísimo, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos continuamente. Estamos pensando que lanzamos una idea que iba en contra de todo lo que el mercado decía todos los días. Yo en la oficina, cuando empezamos a contratar a la gente, les decía, no se puede decir oferta de empleo. La oferta es para los coches, las casas, los seguros, pero no para el empleo. Y claro, era complicado, ¿no? Entonces empezamos 3 locos en un garaje,
Va cambiando hasta los nombres. Cambiando los nombres, cambiando la semántica. En recursos humanos se llama el Application Tracking System, que es el sistema para aplicar a una vacante, ¿no? Y nosotros decíamos que no había que aplicar a ofertas de empleo, ¿no? Entonces, realmente muy complicado. Es muy difícil encontrar los primeros, los locos. Hablo de clientes que empiezan a comprarte también ese PowerPoint. De hecho, creo que es más fácil conseguir dinero que clientes en ese aspecto, ¿no? Sobre todo cuando la idea es muy innovadora, porque le estás diciendo a alguien que lleva haciendo 90 años algo, que lo haga al revés. Seguramente porque hay que hilar muy fino, ¿no? Y muy ya cuando fino. Te acercas al cliente... Imagínate que le estás diciendo, oye, es que llevas haciendo 90 años las cosas y creo que deberían de hacerse de otra manera, ¿no? Entonces, el cómo lo explicas es muy difícil, ¿no? Pero afortunadamente, pues empezamos a tener los primeros clientes, arrancamos en España. En ese momento yo tenía mucha vinculación con México. En España había mucha demanda de trabajo, pero había poco trabajo. Estamos hablando de que todavía la crisis estaba en Europa y tuvimos la suerte de que México nos ayudó en el crecimiento en Latinoamérica. Crecimos mucho en Latinoamérica, vivimos toda la fase de intentar buscar dinero en España y Latinoamérica, y ahí sí que es verdad que no. Ya cuando hablas de dinero institucional, nos costó mucho, porque es verdad que la idea era demasiado nueva, ¿no? Es decir, cuando hacías ¿quiénes son tus competidores? Pues nadie, no te invierto. Claro. Tan malo y tan bueno, ¿no? Exactamente, ¿no? Es muy difícil encontrar ese ¿Y con qué palancas habéis activado los resortes para salir adelante y para, sobre todo, pues solucionar, ¿no?, estos problemas o estos retos que se os han ido planteando? Confianza, de financiación. Bueno, yo creo que primero tener una cartera de clientes sólida. Es decir, enseñar, además ya del PowerPoint, que para los familiares y locos cercanos funciona, o en nuestro caso funcionó, enseñar ya facturación y negocio, ¿no? Y a partir de ahí, a nosotros lo que nos desatascó todo fue la inversión internacional. Nos fuimos a buscar dinero fuera de España. Ya que eso también a veces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No tener miedo. Bueno, es que yo creo que el mercado ya es global. Yo creo que no puedes vincularte, el ponerte vallas al campo es algo que creo que no debería hacerse. Y nosotros tuvimos la suerte que nos invirtió un fondo institucional alemán. Y a partir de ahí la verdad que todo mejoró mucho, ¿no? Porque te da tiempo, no mucho, pero tengo 18 meses para seguir trabajando, a lo mejor sin pensar en cómo voy a pagar las nóminas a final de mes. A Maite no se lo he preguntado porque no se puede permitir el lujo de errar, ¿eh? Estamos hablando de salud, de las personas, pero a ti sí te lo voy a preguntar. Sí, no, claro. ¿Habéis cometido algún error? ¿Ha habido algún fracaso del que hayáis aprendido de forma expresa y que nos quieras contar? A ver, yo creo que 100.000. Yo creo que parte de la innovación, cuando no hablamos de pacientes, es que tienes que errar, ¿no? Yo no llevo el cálculo, pero creo que 9 de cada 10 decisiones que tomo o que tomamos son malas, porque no acaban funcionando, ¿no? Pero claro, de ahí se aprende. Hemos cometido cientos de errores seguramente. Malas contrataciones, abrir un país cuando no es el momento, buscar un socio que no es el adecuado. Sí, yo creo que es el proceso de aprendizaje, porque sin errar no hay innovación. Y si no te vas a equivocar es que no vas a aprender, porque vas a ser siempre lo mismo, ¿no? Exactamente. Hay que equivocarse para crecer y para seguir caminando. Y vamos a conocer la experiencia de Javier Vidorreta. En Vidorreta Design también tuvisteis un primer paso, ¿no? Y también habéis tenido un proceso de aprendizaje, de error y de crecimiento. Cuéntanos, Javier. Muchos errores. Pues bueno, o sea, hombre, nuestro modelo es distinto y ahí sí que es algo diferente el que no arrancamos con un PowerPoint. Nosotros no es o sea, Vidorreta Design no es un estudio, no es un proyecto de base tecnológica, digamos, ¿no?, que necesite inicialmente pues esa atracción tan fuerte igual de inversión. Y bueno, pues nosotros, en principio yo, ¿no?, arranqué como, pues por cabezonería, sobre todo. Define cabezonería. Vamos cabezonería navarra. Y lo dices aquí, además, sí, en el Sadar. No, bueno, pues yo acababa de terminar de estudiar prácticamente, de hecho me tengo que remontar a otro proyecto anterior casi, ¿no?, que aún no había ni terminado de acabar de estudiar, que en CEIM pues fui con un proyecto que no era este, ¿no?, que era diseñar bicicletas, y ahí me enseñaron a lo que era emprender. Yo ni me lo planteaba ni sabía, no sé, no venía de un pasado, digamos, anterior de familia o esto empresaria, ¿no? Entonces, bueno, fue ver en CEIN en aquel momento con ese otro proyecto lo que era emprender,
darte cuenta de, bueno, pues de una realidad que existe, ¿no? Que es pues, dedicarte a tu pasión, poner todo en el asador, y todo es todo, o sea, con lo bueno y con lo malo, sin duda. Y entonces, bueno, pues sin mucha experiencia y a lo loco, pues saber y con cabezonería, ¿no? Que quería hacer eso. Entonces, a partir de ahí, pues lo que veía era que lo que había estudiado, y de hecho no todo incluso lo que había estudiado, sino cosas que veía que quería hacer, en las que tenía que seguir aprendiendo mucho y formarme, ¿no? Pero quería trabajar de eso. Entonces, como en el entorno no veía un sitio donde poder trabajar, pues te lo creas. Y entonces te lo empiezas a inventar. Y cuando te empiezas a inventar algo, bueno, pues errores hay. En tu caso, como dices, no hubo un PowerPoint, sino que, bueno, partes de otro lugar, ¿no? Y sobre todo es interesante el hecho de que no sabías ni por dónde tenías que comenzar, ¿no? Y ahí están también pues, las entidades como Zein, que a través del vivero de empresas, de la formación, del apoyo constante, son fundamentales. ¿Cuál fue el peor momento? Y sobre todo, danos algún margen también para entenderlo bien de tiempo, ¿no? ¿Cuántos años estamos hablando desde el inicio hasta que quizá ya ves que eso toma forma? Sí. Bueno, yo, claro, al ser una andadura, eso, al principio personal, ¿no? Luego enseguida conseguí pues, convencer a gente que había estudiado conmigo, ¿no? Y montamos la primera sociedad. Ahí estábamos hablando del 2016, ¿no? A principios del 2016, cuando empieza, digamos, un emprendimiento de garaje total de empezar, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, vamos creciendo muy gradualmente, apalancándonos en los clientes como hormiguitas, yo suelo decir, ¿no? Pues un poco a poco, con proyectos, sobre todo con la base de los proyectos sólidos de los clientes, que te hacen pues, ir engordando cada vez más y contratando a nuevas personas. Luego, y ahí en todo ese proceso, la clave para mí ha sido la formación. O sea, porque claro, yo cómo gestionar una empresa, o sea, al principio sabía cómo diseñar algo. Luego, cómo gestionar una empresa es otra cosa, ¿no? Entonces por eso, vamos, errores ha habido muchos y constantes. Entonces, un poco nuestro proceso ha sido ese, ¿no? Del 2016 a día de hoy, pues ir cogiendo capacidades de gestión, ir creciendo, ir cogiendo capacidades de gestión de equipos, de cómo integrar a todas las personas en la organización, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer proyecto? Sí. ¿Nos lo cuentas? Bueno, pues también otra empresa que pasó por Zein, un producto médico con el que empezamos a trabajar, un analizador de óxido nítrico, Eversense, la empresa, que bueno, pues con ellos empezamos a hacer, digamos, su parte de producto. Bueno, y me he patinado un pelín. Antes que ese fue un proyecto también de Tudela que llegó a nuestro estudio porque, bueno, llegó a mí, que en ese momento, que fue un poco la semilla, porque a mi tío le pedían cosas, mi tío hacía ingeniería electrónica, entonces había un proyecto, una persona que tenía una idea y le pedía planos. Entonces, oye, ¿me puedes hacer planos? Y claro, mi tío ya llegó un momento que decía, yo es que no, electrónicos sí, pero de mecánica no. Y como ya había hecho ingeniería mecánica, pues ahí fue un poco la piedra, ¿no? Que luego empezó a tirar de eso. Te lo preguntaba porque es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando empiezas así, tan de cero, ¿no? Que alguien crea en ti y ver que eres capaz de dar soluciones y de sacar adelante, ¿no? Un proyecto o un trabajo. Luego nos sigues contando más cosas, porque enseguida vamos a hablar también de financiación, que estáis todos hablando o bordeando ese tema, que es un tema muy espinoso, fundamental, pero hay que conocer primero de dónde venís para entender hacia dónde vais y dónde estáis, ¿no? Adrián Miranda, cuéntanos la historia de Multihelpers, hablando de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Hitos principales. Bueno, pues en mi caso el año es muy parecido. Yo en el 16 llevaba además muy poquito tiempo trabajando por cuenta ajena, pero las inquietudes habituales, que tienes ideas en la cabeza que te van pues todo el día apareciendo, pues había una que no desaparecía de la cabeza y pues llegó el momento de probar suerte, a ver si tenía sentido. Entonces, en ese sentido, era mucho más sencillo lo que pueda ser el primer paso, básicamente, porque al final estás hablando de un tema web en el que validar que mínimo tienes algo de negocio, o mínimo el mercado está demandando esto, lo puedes hacer mucho más rápido. Entonces, bueno, en mi caso la entidad fue la Asociación de Jóvenes Empresarios, hacia la que yo utilicé un poco como vía de contacto de otros dos que en ese momento eran empresarios, bueno,
que tienen su propia empresa, que ahí fue mi primer apoyo para empujar todo esto, y fue ahí como le dimos forma a lo que era la primera versión de MultiHelpers, porque ahí sí que podemos hablar de pivotajes que hemos hablado en el mundo startupero varios, hasta dar realmente con el producto actual, que nos costó 1 año y medio. Desde que empezamos con un marketplace peer-to-peer de particulares en el que cualquier persona podía solicitar cualquier servicio en el hogar, cualquiera es cualquiera. O sea, desde cuidado de personas mayores, cuidado de niños, un payaso para un evento, camarero, lo que quisieras en un solo lugar. Entonces teníamos ahí toda la parte de captación de los 2 sites del marketplace, un tema que realmente el potencial era enorme, porque estábamos haciendo, en el momento que nacía Wallapop, en producto algo muy parecido, pero en servicio. La diferencia era que, bueno, a nivel recursos hace falta muchos para poder llegar a algo tan potente como lo que estábamos montando, que era a nivel nacional. Entonces, pues 2017 más o menos, durante el verano, decidimos que había que validar un modelo de negocio que realmente pudiera tener la escalabilidad que necesitábamos, o sea, una solvencia financiera que nos mostrase que el proyecto tenía cuerpo. Y hicimos un estudio viendo todos los verticales que nosotros teníamos, en cuáles había realmente oportunidad en el mercado, cuáles realmente podíamos hacerlo bien nosotros. O sea, fue una reflexión estratégica muy profunda para ver hacia dónde teníamos que lanzar, y ahí entramos en el mundo de en primer lugar, manitas a domicilio, típicas cosas muy básicas, y fuimos metiendo subverticales para llegar a hacer todo lo que son reparaciones y mantenimiento. Bueno, impresionante, ¿eh? Porque además entiendo que en vuestro caso hay una barrera añadida, o que los demás también tienen, pero vosotros la tenéis de forma fundamental, que es la tecnología, ¿no? Entiendo, o la accesibilidad de buena parte de vuestros clientes. Ahí tenéis una brecha. ¿Cuáles serían las barreras principales que habéis tenido que ir superando hasta llegar a donde estáis, Adrián? No hablaría tanto de tecnología, porque la tecnología al final terminas a base de error y dar con la tecla, terminas encontrando, y eso pues con recursos consigues sacarla, sino que al final la problemática está en que estás poniendo en contacto 2 personas para que, en nuestro caso, una toque la puerta de casa de la otra persona y haya una confianza, realmente tu marca genere la suficiente confianza como para que dejes tu radiador, tu persiana, o que casa, ¿no? Sí, bueno, y va a entrar en tu casa una persona que no conoces. Entonces, ahí hay mucho más que tecnología para que sí, que lo hemos, gracias a todo este recorrido, hoy sí tenemos tecnología. Pero lo que nosotros hacemos con tecnología lo están haciendo grandes empresas de asistencia a nivel internacional, a base de call centers gigantes, de empresas, operaciones con muchísima gente, y nosotros lo que hemos hecho ha sido optimizar todo eso a base de tecnología, procesos digitales, tanto de verificación por un lado, de control por el otro, para, bueno, pues, convertirlo en un proceso mucho más óptimo y evidentemente con una mejor experiencia de cliente, tanto de cliente digital, porque lo puede gestionar mucho más ágil, como hemos hablado antes de tiempos, como también la propia experiencia del profesional, que todo va mucho más fluido que lo que tenía antes, que necesitaba estar todo el día colgado del teléfono, diferentes fuentes de servicios. En este caso, pues está aglutinando todo en una sola plataforma. The simple, the best, ya lo dicen. Sí. No siempre funciona, pero en vuestro caso funciona y muy bien. Hablamos de financiación y ya entro a otro bloque que me apetece que nos contéis con detalle, ¿no? Cómo ha sido, bueno, pues ese reto y cómo habéis conseguido que desde el punto de vista económico, pues vuestros negocios salgan adelante, ¿no? Los principales escollos también han estado ahí, Adrián, seguro. Sí, a ver, es básico para cualquier empresa en la que vas a necesitar recursos. Entonces, si no generas los suficientes, que al principio es complicado, sobre todo cuando tienes que hacer una fuerte inversión tecnológica, como es nuestro caso, igual que comentábamos con MeWanted, por ejemplo, necesitas apoyo financiero. Nosotros, en ese sentido, al final, pues vamos un poco ligados a lo que se comentaba antes, de que estás haciendo algo diferente en el mercado, estás revolucionando una manera de operar que al principio, incluso a quien se lo cuentas que lo está haciendo de la manera tradicional, te mira como diciendo, bueno, inténtalo,
Aquí tengo yo detrás de mí pues 35, 40 años de trayectoria, 20 y tantos países en los que opero y no sé qué, y un pianel que marea, y vienes tú con tu idea, con una plataforma sencillita que acabas de construir. Al principio es complicado, pero cuando consigues ir demostrando, cuando hablábamos facturación, clientes, cuando vas consiguiendo tus primeros... te marcas unos objetivos que los vas cumpliendo, realmente te vas dando cuenta de que tú te convences más y que es más fácil que puedas llegar a convencer gente. Financiación para proyectos, y eso siempre lo dicen, aunque luego es complicadísimo levantar una ronda, si el proyecto es bueno siempre vas a conseguir financiación. Bueno, yo ahí también creo que, no sé quién lo comentaba antes, pero para mí es ejecución, y igual que Maite dice que no tiene posibilidad de error, pues cuando cierras una ronda tienes X meses que tienes de aire y de vida, pues esos son los meses que puedes equivocarte. Como te hayas equivocado mucho, estás fuera, porque al final dependes de la ejecución, y ahí está la clave. Métodos de financiación, si tuviésemos que enumerarlos del que más habéis utilizado, los más habituales a los menos, ¿cuáles serían en vuestro caso, Adrián? Pues nosotros hemos cerrado varias rondas de financiación con inversión privada, tanto de, bueno, en este caso sobre todo business angels o pequeños fondos de inversión, y después pues las tradicionales para pues cubrir determinadas necesidades de cualquier empresa. Pues cuando hablas de flujos de caja, por ejemplo, para poder cubrir flujos de caja vas a banco directamente. Bueno, un poco lo que hacemos diferente es la parte de inversión privada, pero el resto yo creo que como cualquier compañía, también apoyándonos siempre en bancos y en entes o organismos públicos que tienen ciertos productos específicos para inversión en startups y en proyectos innovadores, como puede ser aquí Sodena y Enisa a nivel nacional. Vamos a ver cuáles han sido los métodos de financiación de Vidorreta Design, cómo has conseguido sacar adelante el proyecto. Miramos a las arcas ahora, Javier. Bueno, pues en nuestro caso, eso, ¿no? Inicialmente, sobre todo, como decía, pues ha sido un proyecto muy autofinanciado, ¿no? No hemos sido muy intensivos tampoco en lo que sería en financiación, porque al ser un proyecto de personas, de conocimiento, o sea, no necesitábamos grandes máquinas o poner una puesta en marcha muy inicialmente, ¿no? Sobre todo, de gran, digamos, impacto. Entonces, inicialmente ha sido todo un crecimiento orgánico basado pues en los clientes. Hay mecanismos bancarios, como decía Adrián, ¿no? Pues línea de crédito para temas de tesorería, puntos ocasionales, pero no fuimos muy intensivos al inicio bueno, pues por esa cultura igual también empresarial, pues de ir como con mucha seguridad, ¿no? y poco a poco. A partir de ahí crecemos y bueno, sí que vamos aprendiendo y viendo cosas, y empezamos a explorar también, bueno, pues los proyectos. Pero no ha sido eso, tanto un crecimiento, o sea, una financiación para el crecimiento del estudio, sino más para las apuestas que hemos ido haciendo, ¿no? en otras líneas de diversificación, donde sí que nos hemos metido en producto, y ahí sí que necesitas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues montando proyectos de I+D, donde puedes ir a financiación pública, ¿no? en donde puedes conseguir pues, el apoyo al proyecto de una entidad pública, ¿no? de I+D que te consiga fondos para, bueno, pues tú cubrir una parte y otra parte ponerla tú, ¿no? que articular con eso, y a partir de ahí, bueno, pues el préstamo o ciertos temas bancarios. Y ya en esta última etapa es donde estamos ya pues entrando más en otros aspectos, ya pues buscando igual algún fondo privado con el que intentar abarcar ya nuevas etapas de crecimiento, ¿no? Pero sobre todo en los inicios pues ha sido algo muy orgánico, basado en clientes y bueno, y poco a poco. Poco a poco. A ver cómo lo han hecho en Be Wanted. Juan Torroba, métodos de financiación. Cuéntanos, ¿mucho en común con tus compañeros? ¿Algún otro punto de vista? ¿Alguna otra vía? Pues justo esta semana he contado las rondas. Llevamos 14 rondas. Y llevamos 14 rondas porque yo creo que depende del tipo de inversor y el tipo de empresario, ¿no? o de emprendedor que seas. En nuestro caso, somos muy celosos de nuestro valor. Digo, los que arrancamos con el proyecto, ¿no? Porque cada ronda que haces te diluyes. Entonces tienes que medir entre el crecimiento. Digo porque nuestra principal fuente de financiación sí, es verdad que Enisa, Circulante y demás, pero lo grueso es nuestros clientes, evidentemente, el flujo de caja que generamos.
y luego rondas de fondos de inversión. Claro, cada vez que te enfrentas a una ronda, pues tienes que decir cuánto vale mi compañía, cuánto estoy dispuesto a diluirme. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se valora en cada momento? ¿Cómo se valora la compañía? Pues nosotros que intentamos que valga mucho y el inversor que valga poco. Peleando, ¿no? Claro, Un poquito. Claro. Y sobre Es todo un pulso, es una especie de pulso. Es un pulso cuando además no hay métodos de valoración, porque cuando estás innovando, si estás hablando de una compañía cotizada donde hay cientos de analistas poniendo un criterio, pero en tu caso no. Y además muchas veces hay que entender que el tipo de criterio que tú manejas es diferente al del inversor, ¿no? Yo creo que uno de los ejercicios que creo que nos vino muy bien es entender que te tienes que poner de acuerdo y que tu inversor tiene que tener los mismos objetivos que tienes que tener tú, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro inversor, que es Joint Capital, que es un fondo alemán, cuando entra en el capital está entrando con su primer fondo. Es un fondo alemán que invierte en B2B, que sabes que te va a dar tiempo, que te va a dar un margen para demostrar el modelo, ¿no? Entonces, como que hablando se entiende la gente, pues cuando hablas con él y dices, oye, te voy a dar resultados de esta manera, ¿no? Pero sí, 14 rondas, la verdad que... Bueno, yo creo que esto ya es como las cicatrices, hay que llevarlas con honor, ¿no? Como debe ser. El notario de Madrid se muere de risa cada vez que lo ve. Claro que sí, esto es también pues veteranía al fin y al cabo, ¿no? Y experiencia y crecimiento. Todo va, creo yo, en el mismo saco. Maite, ¿cómo ha sido vuestro proceso, ¿no? La financiación, entiendo por lo que nos has dicho al principio, os ha hecho sufrir, pero también os ha hecho aprender mucho. ¿Qué destacarías de este tema? Bueno, en nuestro caso hay que entender que el riesgo intrínseco que tiene nuestro modelo de negocio es muy elevado. De hecho, si hablamos de datos, el 80% de las empresas biotecnológicas fracasan antes de los 3 años, ¿no? Con lo cual, yo entro a un banco y salen corriendo. Este no es el sitio para entrar InnoApp para nada. Nos saludamos y punto. Nosotros nos financiamos a través de fondos de capital riesgo, hablando la palabra riesgo en mayúscula, porque lo tenemos elevado a la enésima potencia. Y eso hay que asumirlo y hay que entenderlo también, porque eso nos condiciona muchísimo el modelo de negocio. No es solo que nos financiemos de esta manera, sino que también el proyecto, para ser financiado, tiene que ser susceptible de que a estos fondos, a estos grupos capital riesgo, les interese. ¿Y cómo les interesan estos proyectos? Pues realmente si saben que un número muy importante van a fracasar, a pesar de que ellos elijan bien, bueno, pues saben que con 2, 3 proyectos, incluso uno de cada fondo, que salga adelante pueden compensar esas pérdidas. Con lo cual, el modelo de startup tecnológica, per se, y por ese modelo de financiación, tiene que tener un modelo de éxito y de crecimiento exponencial. Esa es la clave para poder ser invertible. Entonces, nuestro modelo de negocio tiene un crecimiento exponencial y por eso nos financiamos no solo a través de capital riesgo, porque luego también, en España hace 10 años no existía el capital riesgo. Estamos hablando de algo que parece que ha existido toda la vida, pero no, ni casi había emprendedores, startups, ¿no? Tecnológicas. El gobierno ahí también, en general, ha hecho su papel de apalancar también, ¿no? Lo que ha hecho, bueno, pues un fondo pone 5, el gobierno pone 5, pues 5 más 5, con 10 vamos haciendo algo, ¿no? Pues apalancar sobre todo esas ideas tan innovadoras y tan arriesgadas, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha creado pues ese equilibrio, ¿no? Para que la rueda siga funcionando y ahora falta pues que esto se haga mucho más grande, ¿no? Que haya muchos más fondos y muchas más empresas que puedan financiarse, pero en nuestro caso ese es el mecanismo principal, además de que podamos utilizar evidentemente algunas, bueno, pues sistemas financieros distintos, ¿no? Tax lease, historias, pero bueno, son minoritarios. Principalmente es capital riesgo y préstamos blandos. Estamos llegando al final de este espacio, nos da mucha pena, el último bloque. Ya voy avisando a quienes aquí nos acompañan que enseguida también va a haber coloquios, si queréis hacer preguntas, para que ya la vais pensando, pero voy a haceros una pregunta relámpago, así para despertarnos. Si hay alguien que se está durmiendo, porque es casi ya la hora, pues que no lo haga. Palancas de crecimiento, si yo os pregunto, un ranking del 1 al 5, del 1 al 3, orgánico e inorgánico, ¿cuáles serían las palancas que habéis activado en función cada uno de vuestras necesidades y de vuestro sector? Maite. En nuestro caso, la palanca de crecimiento principal ha sido invertir en plataformas tecnológicas, es decir, los productos que estamos desarrollando, esta tecnología nos sirve para desarrollar un primer fármaco para el cáncer de mama, pero esta misma plataforma que estamos desarrollando, si validamos esta prueba de concepto en pacientes,
crecerla y podemos desarrollar numerosos fármacos que puedan beneficiarse de esta tecnología, ¿no? Crecemos vía plataforma y generación pues, de nuevos productos de manera interna. Siguiente, vamos a ver cuáles son las palancas de crecimiento para Juan. De alguna manera, orgánico, inorgánico, del 1 al 3, del 1 al 5, ¿qué nos dirías? Yo creo que la principal es que funcione, es orgánico, es cumplir con lo prometido. Un cliente que repite contigo es un exitazo, ¿no? Entonces, el empeñarnos muy bien en nunca sobrevender y siempre entregar lo prometido, ¿no? Aunque sea a pequeña escala, porque no puedas estar haciendo mucho. Yo creo que esa es la principal palanca para crecer sosteniblemente. Javier Vidorreta también lo ha dicho, el orgánico fundamental, ¿no? La confianza, y creo que estáis todos de acuerdo. Pero, ¿qué añadirías, Javier? Bueno, la vía de crecimiento orgánico es hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues hemos tenido la suerte de que no hemos salido casi a vender. Ha sido casi también a veces igual, ¿no? Lo veo como un defecto, pero ha sido porque como nos han ido viniendo proyectos y proyectos, te ves trabajando, ¿no? Te ves metida ahí remangado y al final, pues te echas luego la vista atrás y dices, jolín. Está vivo, ¿no? El boca a boca te trae cosas, te proceso. metes de lleno en ellas y al final, bueno, pues estás ahí basando el crecimiento en los clientes, ¿no? Y luego en el equipo, o sea, en crear las estructuras internas que te permitan abordar ese crecimiento, ¿no? Que es la clave. Y ahí, bueno, pues es fundamental. Creo que estáis de acuerdo también, Adrián, ¿no? ¿Algo que añadir sobre esto? ¿O tienes otro ranking distinto? No, a ver, yo creo que por el momento en el que están todas las compañías, el pasar al inorgánico pues, es como algo que puede venir un poquito más adelante. Todos estamos enfocadísimos en hacer crecer a base de clientes y no solo que el cliente repita, sino que hablen bien de ti. En momentos, nosotros por ejemplo que trabajamos en la parte B2B con pues, empresas muy grandes, para llegar a conseguir el contacto adecuado dentro de una gran aseguradora o una gestora socimi inmobiliaria grande, cuesta. Sin embargo, cuando vienes referenciado por el similar en otra, es pues siempre mucho mejor. Entonces, no solo hacer el trabajo bien para que ese cliente se quede, sino para que hablen bien de ti. Esa sí que es una palanca que bueno, nunca falla. Sí, es doble, ¿eh? Como las marchas, la velocidad. Una última cuestión, y también rápida, para dar paso a las preguntas y al coloquio. Crecimiento, posicionamiento, nacional, internacional, decíais, no hay que tener miedo, no hay que tener complejos, hay que soñar a lo grande, ¿no? Adrián. Nosotros nacimos con solamente una plaza en la que operábamos, que aunque lo hacíamos desde aquí, era Madrid, por volumen de personas y porque los clientes principales los podíamos tener allí. Lanzamos esto en el 17, en el 18 lanzamos Barcelona, 19 abrimos Valencia y Zaragoza y Alicante. El año pasado nos hicimos fuertes en las plazas en las que estábamos, gracias a... Bueno, salimos reforzados del COVID después de... un paro en absoluto, porque a ver quién era el que abría la puerta para que entrase alguien en su casa en ese momento. Pero nos vino muy bien porque nos aceleró mucho los procesos, sobre todo comerciales, ya que todo el mundo se dio cuenta del potencial del digital, sobre todo en las grandes compañías. En ese sentido, la verdad es que a nivel negocio para nosotros fue incluso diría que positivo. Y este año ya hemos conseguido el hito de dar servicio en toda España, en cualquier población, ya sea la más pequeña. Siempre tenía ahí la cosa de, yo soy de Argueda, es un pueblo pequeño en el que nadie va a poder contratar la empresa que hemos montado y lo va a poder hacer en el pueblo. Ahora mismo lo puedes hacer en cualquier localidad a nivel nacional, que esto también pues al final nos permite pues darnos cuenta de que el crecimiento lo vas llevando poco a poco, pero realmente lo vas llevando sobre la consistencia necesaria para que la empresa, dentro de que vamos con el acelerador, con el gas al máximo, bueno, vas llevando la consistencia que necesitas también para que todo el proceso operativo funcione, porque no es lo mismo
algo tan escalable como simplemente consumir un producto, o sea, nosotros dependemos de que una persona vaya a casa de otra persona. Entonces, tener una red a nivel nacional no es fácil, que la red sea de confianza para que pues, todo el mundo esté tranquilo y nosotros también, también es complejo. Entonces, bueno, pues nos ha costado la trayectoria y el recorrido llegar hasta el momento en el que podemos dar servicio a nivel nacional. Impresionante, de Arguedas al mundo. También esa mirada y ese mensaje de que desde el punto más pequeñito, sea el que sea, se puede llegar a todas partes, ¿no? A día de hoy la tecnología lo permite y una buena idea es extrapolable al mundo entero. Javier, rápidamente, posicionamiento. ¿Cómo lo habéis hecho, cómo lo hacéis o cómo lo vais a hacer? Bueno, pues la verdad que estamos en un momento muy bueno, con bastantes ideas ya para crecer, para sentar pues, toda esa experiencia que hemos cogido este tiempo, ¿no? Y sobre todo apostando ahora también, una de nuestras líneas de crecimiento es la apuesta por esos proyectos propios que, como te decía al principio, ¿no? Pues se nos ocurren, se generan, y esa capacidad de hacer I+D que hemos hecho durante todos estos años para nuestros clientes, que seguimos haciendo y que vamos a potenciar, pues ahora la estamos también aplicando, ¿no? a nuestras propias ideas y creando, bueno, pues apuestas verticales como sería en el sector de la salud, donde hemos cogido mucha experiencia y ahora estamos creando nuestros propios proyectos dentro de esa área. Y luego dentro de lo que es ya el servicio y cómo crecer el servicio, pues empezando a crear canales de venta, ¿no? Y de comunicación, porque hasta ahora siempre pues, hemos estado muy, como decía, dentro de nuestros propios proyectos y ahora empezar a realmente pues, a difundirlo, bueno, a expandirnos un poco más en las comunidades alrededor de Navarra, ¿no? Que nuestro crecimiento ha sido muy orgánico dentro de Navarra. Y ahora pues ya estamos con otras empresas, otras comunidades. Con la mira puesta afuera, ¿no? Sí, también hacia la internacionalización, pero bueno. Vamos a ver cómo lo ha hecho Juan BeWantIt. Habéis contado con, no sé, redes de colaboración, advisory board. ¿Qué palancas de cara al posicionamiento habéis movido? Sí hemos tenido advisory board para, sobre todo en entornos, industrias que conocíamos menos, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto, el pool con el que arrancamos fue el de universitarios. Y éramos todos ya un poco mayores, entonces no teníamos tanta conexión. Entonces, por ejemplo, sí invitamos a profesionales del entorno. Luego en la internacionalización, yo creo que muchas veces nos pasamos de frenada por un tema de salud, porque por mucho que quieras digitalizar hay un tema humano que necesitas un director, necesitas traducir la web, necesitas conocer la cultura del mercado en el que vas a estar. Y a nosotros, por ejemplo, hablábamos antes de errores, hemos abierto países o hemos arrancado negocio en países que teníamos que haber dicho que no. Yo siempre recuerdo una anécdota que un cliente me dijo, si te pido una cosa 3 veces es porque quiero que la tercera me digas que sí. Y, por ejemplo, hicimos... otro cliente nos pidió abrir un proyecto en Corea, hicimos que sí. Claro, el embolado era tremendo, ¿no? Porque teníamos Latinoamérica, Corea, tuvimos que contratar equipo coreano para poder atender. Hoy yo creo que no lo hubiésemos hecho, ¿no? Porque no tienes tiempo suficiente en el día para poder atender todo tantas lo que cosas, requiere. ¿no? Claro, yo tengo mi familia, 3 hijos, mi mujer, y paso 200 y pico días al año fuera de casa, ¿no? Porque vas viajando en las diferentes... Tienes que estar. De hecho, COVID nos ha pegado fuerte en tema de cultura, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, conectar a nivel internacional por una pantalla, porque al final necesitas tomarte una cerveza con el equipo, ¿no? Y sí, yo creo que muchas veces el saber decir que no. Eso también es importante, de cara al posicionamiento, de cara al crecimiento. Maite, ¿qué nos dirías un poco hacia dónde vais? ¿Cuáles van a ser vuestros próximos retos? Bueno, pues nuestros próximos retos es saber decir que no o saber decir que sí cuándo también, cuándo es el momento. Entonces yo creo que nosotros ya hemos llegado al momento de replicar lo que hemos hecho en Europa en Estados Unidos, ¿no? Entonces este es nuestro momento, pelearnos con la FDA, buscar clientes, en esto estamos porque es uno de los mercados principales mundiales de medicamentos, entonces pasa por nuestra expansión para la comercialización en Estados Unidos, licenciamiento de los medicamentos y continuar financiándonos, porque no hemos tocado
tocado tampoco en el tema de la financiación nuevas posibilidades de financiación, ¿no? Nosotros incluso estamos valorando también, fuimos seleccionados el año pasado por Euronext, estamos valorando la posibilidad de salir a bolsa con resultados ya en humanos, ¿no? Que es otra vía también de crecimiento muy importante que quizás en España todavía ahora está comenzando a expandirse, pero que casi las biotechs, por ejemplo, en nuestro sector no se había tocado, y es otra vía de crecimiento en la que estamos trabajando también. Hay que ser ambiciosos, ¿eh? Y no tener Totalmente. miedo. No tienen miedo en nuestro público, nuestros invitados, y están ya con ganas de hacer preguntas. Los últimos minutos los vamos a dedicar también a esto, ¿no? Al coloquio. Os voy a pedir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano, porque tenemos un micrófono, una persona que ya te lo entrega. Estos proyectos. Y yo quería preguntaros más por el plano personal. Está claro que nos habéis contado qué hace vuestra empresa, para qué nació vuestra empresa, y os quería preguntar en esa disociación entre empresa y persona, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no? Incluso elegir el puesto que quieres tú dentro de la empresa o ceder a otro el puesto. Y hablaba también Juan de las rondas de financiación. En ese momento en que te planteas, la empresa era mía, deja de ser mía. ¿Eso es mejor para mí o es peor para mí? Porque igual es mejor para la empresa y es peor para mí, ¿no? En ese momento, ¿cómo estáis viviendo la empresa y vuestro emprendimiento? ¿Está mejorando vuestra vida? ¿Os está ayudando a mejorar vuestra vida o no? Muchísimas gracias, Iñaki. Venga, vamos a ver, rapidísimo, también en plan elevator pitch. Bueno. En casi una frase o dos, ¿qué diríais? Persona, sí, empresaria. Persona. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Yo creo que es fundamental. En mi caso, yo tengo muy claro que el papel que tengo en la empresa, es buscar lo mejor para la empresa, que muchas veces no tiene por qué ser lo mejor para mí, aunque lo ideal es que vaya alineado. Y no, realmente en mi caso no se me genera ninguna dicotomía en ese aspecto. Juan. Yo creo que parte de mantener control de la empresa es para estar alineado con tus inversores y que la prioridad sea la empresa, ¿no? En el momento que tu persona está por delante de los intereses de la compañía hay un problema, entonces yo por lo menos sí lo tengo muy claro. Pierdo mucho dinero todos los días intentando ganarlo a futuro por mi participación en la compañía, ¿no? En el momento que eso no es así es que hay que buscar otro gerente, otra persona y te tienes que apartar. Si a nivel personal, yo en mi caso no cabe duda que necesitas tener a alguien al lado que entienda que te metes por la noche y te levantas a las 5 de la mañana y estás pensando en una nómina que tienes que pagar, un problema que has tenido en Corea, ¿no? Y te tienen que apoyar. Javier. Sí, hombre, yo en lo personal, ¿no? Y decías de separar, no hay dos cosas para mí. Es como vivir, digamos, pues inmerso, ¿no? Es que de alguna manera un poco yo lo que siempre he sentido es que esto es una filosofía de vida. O sea, no es una cosa laboral, no es una oferta a la que te presentas, ¿no? Entonces es una filosofía de vida que si la sientes o sientes esa llamada y realmente es lo que te motiva, pues no sabes hacer de otra manera y entonces vives, pues de alguna manera, ¿no? Yo creo, inmerso en esta dinámica, ¿no? Y esta dinámica es pues levantarte a las 5 de la mañana y apuntarte una idea o irte muy tarde o levantarte muy pronto o estar siempre disponible, ¿no? Entonces, si ha mejorado o no, yo es que como no he conocido otra manera de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, creo que todo tiene pues, cosas buenas y cosas malas. O sea, no será la mejor, pero tiene muchas cosas buenas y si te gusta, pues es la única manera, yo creo, de enfrentarte a esto, que de otra manera, si lo haces a desgana, es imposible, yo creo. No sé. El emprendimiento es una forma de vida. Sí. Adrián. Sí, bueno, realmente pues el poder levantarte con la ilusión de que sabes que lo que estás haciendo es lo que realmente quieres hacer, yo creo que es básico. Sí que es fundamental para ese equilibrio que los pilares que puedas tener o necesitar en tu vida personal estén bien fuertes. Porque al final, lo que decíamos, ¿no? Todo está, lo bonito es muy bonito y lo que sale en los periódicos o en un podcast o vas a poder leer y demás siempre va a ser lo bonito, pero luego te vas a casa el 95% de los días pensando en los marrones que hablábamos de una nómina, es que tengo que abrir un mercado, para cumplir el objetivo del próximo semestre, necesito lanzar una línea nueva, lo tenemos muy verde, o sea, siempre hay muchísimos retos y depende de la posición que tú ocupas en la empresa, pues al final pesa más la mochila que vas cargando y pues o tienes unos buenos apoyos y buenos pilares y esa compensación entre las dos cosas que tienen que ser una, o realmente yo en mi caso no podría conseguirlo. Tiene que compensar. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Nos quedan 3 minutos. A ver, ¿alguien se anima? Sí, adelante. También muy brevemente, soy Santiago Iraburu de la Universidad Pública de Navarra, del Consejo Social, y en la descripción que habéis hecho de vuestra peripecia se observa que casi todos o todos en realidad no habéis estudiado para ser empresarios o para ser empresarios / emprendedores, sino que tenéis otra formación o incluso una trayectoria profesional larga previa en otra actividad. Y con Javier, desde el Consejo Social, llevamos un tiempo muy relacionados con emprendedores y se observa que a veces hay proyectos que nacen con un tándem de una persona que tiene más capacidad de gestión de empresa y otra que aporta un poco la idea del negocio, la parte tecnológica, pero es más frecuente que eso no ocurra. Entonces, mi pregunta es, el lado de vuestra capacitación para ser lo que sois, verdaderamente, que es ser empresarios, ¿de qué manera la habéis ido enfocando? ¿Cómo habéis ido fortaleciendo ese aspecto que quizá no era el que teníais en la cabeza inicialmente? ¿Queréis responder rapidito? Hacemos una ronda. En mi caso, yo soy farmacéutica y doctora en farmacia, no sabía gestionar empresas y lo que realicé fue, me formé y realicé un MBA. Esto me ayudó y me capacitó por lo menos para los momentos iniciales poder lanzar el proyecto. Pero realmente es un punto muy crítico también y bueno, y luego el equipo de socios fundadores en los que estamos, que complementábamos esas tareas. Pero en mi caso fue así. Yo en mi caso a los 17 años llevaba 3 años haciendo dibujo, estaba matriculado en la universidad para estudiar arquitectura y de repente decidí que no, que quería ser empresario, montar empresas. Y entonces estudié una carrera de empresariales, trabajé en una consultora haciendo banca de inversión, trabajé en un headhunter para saber lo que hacía la gente, básicamente para conocer ideas, y yo creo que me preparé siempre para emprender. O sea, que sí, en mi caso sí tenía muy claro, pero sí que tenía que saber a qué me iba a dedicar en el emprendimiento. Javier. Sí, no, bueno, yo pues continuamente reciclándote, yendo a foros, a encuentros, la CEN organiza un montón de cosas. Adrián y yo coincidimos en NAGE, ¿no? En la Asociación de Jóvenes Empresarios, compartes experiencias con un montón de gente que está en tu misma situación, aprendes a gestionar, en ese caso desde el prisma de la asociación, pues también diferentes cosas, ¿no? Y eso yo creo un reciclaje continuo, todo el día escuchando podcasts, viendo foros, viendo vídeos. Y bueno, pues un poco autodidactamente y siempre Adrián, con errores. Una línea. Bueno, yo ya te sirve también yo estudié ADE en la UPNA, por lo tanto sí que iba orientado a esto. Sí que es cierto que después toda la pata tecnológica y toda la pata digital, eso es haciendo. En mi caso sí pequeñas formaciones, pero sobre todo ejecutando. Y errando en la parte digital para aprender qué es lo que funciona y qué es lo que son las palancas de crecimiento. Viva el gerundio, haciendo, ejecutando y creciendo. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido un placer escucharos, conocer de primera mano vuestras experiencias. Maite Agüeros, de Innoap Pharma, Juan Torroba, de BeWanted, Javier Vidorreta, de Vidorreta Design, y Adrián Miranda, de Multihelpers. Ha sido nuestra primera experiencia en estos foros para startups que organiza CEN. Haz crecer tu empresa, hablamos de la mano de CEIN y de la Universidad Pública de Navarra, dentro también de la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo. Es la primera de una serie de 3. La próxima cita, apuntamos todos en agenda, el 17 de noviembre, que volveremos a conocer experiencias de primera mano. No sé si aquí en el Sadar o en algún otro sitio, por lo menos tan bueno, tan espacioso y tan inspirador. Muchísimas gracias a quienes habéis estado aquí con nosotros y a los que a través de Clubhouse nos habéis acompañado. Gracias y muy buenas tardes.